Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a charlar, va a ser este el primero de los 4 podcasts de la entrevista que le vamos a hacer al consejero delegado de Orbit Research, a Venkatesh Chari. Los que ya escuchéis este podcast hace tiempo sabéis que normalmente intentamos una vez al año hablar con él. Bueno, hablamos una vez al año con él. Tengo que decir en primer lugar que a diferencia de otras personas, Venkatesh Chari es una persona muy disponible. Yo se lo agradezco muchísimo. Para mí es un gran honor hablar con él. Es una de las ventajas, de las cosas que a mí me gustan de Orbit, la disponibilidad que tienen para acercarse a los usuarios, y prueba de ello es lo fácil que resulta siempre poder hablar con él. Siempre está disponible, siempre hace todo lo posible para encontrar un rato para hablar y, en fin, yo de verdad se lo agradezco mucho. Y entonces, una vez al año hablamos con él. Normalmente solemos hacerlo después de la CSUN, de la Feria de Tiflotecnología de los Estados Unidos, que se celebra en febrero-marzo, pero este año, pues por cuestiones de agenda, o yo no sé muy bien por qué no lo hemos hecho, pero lo hacemos ahora después de la Sac City, que sabéis que se ha celebrado la Sac City, la feria de tiflotecnología más grande de Europa, que tiene lugar en Frankfurt en el mes de mayo, y este año se ha celebrado entre los días 15 y 17 de mayo. Y pues Venkatesh Chari ha estado en esa feria y por eso hemos encontrado un huequecillo para hablar con él sobre las novedades, los nuevos productos que ha lanzado Orbit este año, y sobre uno que lanzó el año pasado y se nos quedó en el tintero. No pudimos tratarlo el año pasado. Como ya hicimos el año pasado, dado que son muchos productos y que la entrevista se hace larga, y además al ser en inglés, y os pido disculpas por esto, sabéis que al no poder hacer una interpretación simultánea hay que hacerla consecutiva, es decir, tenéis que escuchar las preguntas y respuestas en inglés y luego la traducción, lo cual hace más lento todo. Pues para que no se alargue demasiado y para que podáis escucharlo cómodamente, hemos dividido la entrevista en 4, en función de los 4 productos que vamos a ver. Con lo cual, este va a ser el primero y luego ya seguiremos con el resto. Esta semana vamos a publicar 2, es mi intención por lo menos, para luego ya, para que, no publicaremos ya en 2 semanas y luego ya posteriormente, luego sabéis que justo después, el 10 de junio es la WWDC Apple, con lo cual la semana siguiente obviamente será dedicada a Apple, pero luego ya seguiremos con las entrevistas de Orbit. Así que ya no me enrollo más y ya os dejo con la primera parte de la entrevista a Venkatesh Chari y con el primer producto que vamos a ver, que van a ser las líneas Orbit las nuevas líneas Orbit Q20 y Q40. Hello, Venkatesh. Hello. Yeah, I'm here. Many thanks this year as well to be here with us. As always, it's an honor for me and for us, I think for our listeners. And yeah. The honor is mine and so is the pleasure. It's good to be here. Bueno, le digo que es un honor y él dice que también para él. And so, let me know, first of all, you were in the Sac City this month, weren't you? And what did you mind? What did you, the atmosphere, people was interested in your products, in Orbit products, and how did you think about? Le estoy preguntando, que estuvo en la Sac City y qué opinión le merece, si la gente estaba interesada en los productos de Orbit y demás. So, let us know, what do you mean about? Yeah, sure. So Sac City was absolutely wonderful. There was a very good turnout of people, of visitors, and our booth was just continuously mobbed. There were constantly people visiting and really interested and excited about our products. So it was a wonderful experience. It was great to see the amount of interest and be able to engage with the visitors, get feedback, and it is always an energizing experience for me and others in our team. We were maybe I'll pause you and then I'll tell you about what we were showing at Sac City. Yes. Dice que le gustó mucho, que es siempre una experiencia que da energía, que había muchos visitantes y que ellos tuvieron en su stand continuamente a gente y que le gustó mucho. Yes, so which products will we talk about today?
Yeah, so we were showing, of course, all of our products, but particularly we were showing our new products. So we recently announced two brand new products, the Orbit Reader Q20 and the Orbit Reader Q40. Mm-hmm. These are 20-cell and 40-cell Braille displays, but with QWERTY keyboards instead of Perkins-style keyboards. Sorry, the name is Orbit Q. Is it? Orbit Reader Q20 yes? Okay, and 40. Yeah. Bueno, dice que además de los productos que ya existían, que presentaron los dos nuevos productos, Orbit Reader Q20 y Q40, que son pues, líneas Braille, pero en vez de tener teclado Perkins, tienen teclado QWERTY. Okay, so we can start in for them if you want. Yeah, so I think your listeners are familiar with our Orbit Reader 40 mm-hmm. product, which is a 40-cell Braille display with a Perkins keyboard. So the Orbit Reader Q40 and Q20 are very similar. They have the same features as the Orbit Reader 40. So I will list the features for you. So they have cursor routing buttons. They have an SD card for storage. They also have a USB host port mm-hmm. for connecting pen drives, thumb drives. And they have the built-in apps. So, of course, they have the reader, editor, mm-hmm. Calculator, file manager, and calendar, clock, and alarm. Mm-hmm. They have audio output, meaning tones and sounds, as well as haptic, mm-hmm. vibration output. Mm-hmm. And the difference is that these models have QWERTY keyboards, and the Q20 and the Q40 are identical except for the number of cells. Mm-hmm. And sorry, USB port is USB A or USB C or? Yeah, so it has two USB ports. So there's USB-C, which is for charging, uh-huh. and for communication with a computer or phone. You can connect it through a USB cable. Mm-hmm. And the USB-A port is a host port, just like on your PC. Yes. And that can be used to connect to a pen drive or something. USB peripheral, yeah, mm-hmm. pen drive, mm-hmm. exactly. Mm-hmm. So in the USB-C, it's just only for charging. You can't connect anything. So. No, you can. No, it is for charging and for connecting to a computer or phone. Mm-hmm. So to use a screen reader or to use mass storage mode. It's not for you can't connect or enter an USB-C pen drive now. That's right. You cannot connect USB-C pen drive right now. So yeah. I will translate. Bueno, dice que las Orbit Q20 y 40, que realmente son iguales, la única diferencia son las celdas, 20 o 40 celdas. Son como las Orbit, tienen todas las características de la Orbit Reader 40 que ya conocíamos, con el teclado, la que ya existía, con el teclado Perkins, pero en este caso la diferencia es que tiene teclado QWERTY. Bueno, por tanto, tiene un USB-C para cargar y un USB-A para meterle un pendrive, un USB-C para cargar o para conectarla al ordenador, ya sea PC o Mac o al teléfono, y un USB-A para meter un pendrive. Y luego tiene las 20 o 40 celdas en su caso, cursores routing, las dos, y tienen editor, calculadora, alarma, calendario, en fin, y audio, lo mismo que tenía la Orbit de 40, pero la diferencia es que las dos tienen un teclado QWERTY. And this QWERTY keyboard, so how about size? Because I am thinking the Orbit 20 in the old one, I mean, and I suppose, of course, that the QWERTY keyboard makes it a little bigger, I suppose. But more or less, how about the size? Yes, that's a very good question. So the size is the length, meaning left to right size, mm-hmm. is the same as what you would expect in the Orbit Reader 40. Uh-huh. So it is the size of a 40 line. Even the 21.
Even the 21? Even the 20 is, even the 20 is that wide because it has a full size, laptop size QWERTY keyboard. So if you take your standard laptop, if you take a MacBook, and without the numeric keypad, it has got 78 keys. So it is the width of a standard laptop keyboard. It is a very nice keyboard with sculpted keys. So the keys are very nicely shaped so that your fingers rest very easily in it. It's a very high quality keyboard, so you will enjoy typing on it. Bueno, dice que le pregunto por el tamaño y me dice que las dos tienen el tamaño que imaginemos la Orbit 40. Y le pregunto que por qué, que incluso si la de 20 es así, dice que sí, porque que las dos tienen el mismo tamaño a causa del teclado QWERTY, que es como un teclado de un ordenador sin el teclado numérico. Y dice que las teclas son muy bonitas, que tienen una forma muy agradable a las manos, al toque, a escribir con ellas, que se escribe muy bien y que es un teclado que gusta mucho para escribir. Yes, okay, and so I imagine we have all except the numeric keyboard, we have everything. We have space bar, we have alt, control, all these things, or the rows, the four, these kind of things, or not. Yeah, so it has all the keys: Windows, Control, Alt, but it does not have a numeric keypad. What? Sorry. It does not have a numeric keypad. So it's a separate numeric keypad. You know how larger laptops have a separate numeric keypad? Yes. So this does not have that because it's a compact device. No, of course, it's like a laptop keyboard. That's yes, right. Yes. So it is exactly like your MacBook keyboard. Vale, dice que es exactamente como el teclado del MacBook, que está todo menos el teclado numérico. Bueno, cuando hablamos de teclado numérico se refiere al teclado separado que hay en los ordenadores de mesa. But it has the numeric, the numbers in the first line of keyboard. So we have. Oh yes. It has got numbers. It's got the function keys. F1 through F12. Escape, enter. Escape, everything. Yeah, so what you would expect from a standard PC keyboard, laptop keyboard, it's exactly like that. It has got total of 78 keys. Tiene entre 70 y 80 teclas y claro, tiene números, tiene también las teclas de función, tiene todo. Lo único que le falta es eso, que le falta, que no tienes el teclado numérico, pero el separado, o sea, el que tiene los teclados de mesa, que yo personalmente os digo, no lo uso nunca jamás, entonces bueno. Yes, and how, because it's the same in the 20 and in the 40, and so what happened with because the 20, if it has only 20 cells, what happens with the space, with the other space, because, so the 20 cell line of Braille cells, it is centered in the middle of the unit. Yes. And on the sides? So on the sides it's just empty space. So there are the panning keys, and then there's just a little bit of empty space, about roughly about 2 inches of empty space on each side. Because we did not want to make it smaller, because if you make it smaller, then the keyboard would not fit properly. Of course. An inch, more or less, how many centimeters for having an idea? About 5 centimeters on the left side and 5 centimeters on the right-hand side is empty space. Vale, dice que, porque le pregunto que, claro, ¿qué diferencia? Y entonces, si el tamaño es el mismo, ¿qué pasa si la 20 celdas es la mitad que 40, pues qué pasa? ¿No? Dice que a los lados hay como 5 centímetros a cada lado, que son 2,5 pulgadas, espacio vacío en la de 20. Pero que no han querido hacerla más pequeña porque si no el teclado dejaría de ser cómodo. Y tiene las teclas para subir y bajar líneas, igual que la Orbit. And everything is, I suppose, is like a normal Orbit. The scroll and these things, is everything the same? Or... That is right, but there are a couple of important conditions. Yes. So one, we have pump keys.
So thumb keys for navigation in the front of the unit. So the side of the unit that is facing the user that has thumb keys. So we have 4 thumb keys, and they can be assigned to different functions. So you can configure it. You can configure it for scrolling by line or scrolling by sentence or scrolling by word. You can configure those keys. How many? We have 4. 4 thumb keys. We have four thumb keys, that's right. Bueno, dice que sí, que tiene las mismas, la lectura automática y tal, es igual que en la Orbit, pero tienen 2 cosas importantes, diferentes, nuevas, digamos así, añadidas. La primera es que en la parte de delante, o sea, en el alzado, en lo que nosotros vemos, si miramos de frente a nosotros, tiene 4 teclas de pulgar y que estas teclas son configurables, el usuario las puede configurar a su gusto y pueden hacer distintas funciones, por ejemplo, para leer por líneas o leer por frases o leer por párrafos, en fin, que cada uno puede configurarlas como quiere. And these 4 are the same, these 4 keys are different functions or are... Yes, so you can assign them to different functions. From the menu, you can choose which functions you want to assign to each key. So you can assign, scroll by line, scroll by sentence, scroll by paragraph. So you can assign different functions. Or for example, I can decide, for example, the first left is for reading 4 sentences. The second right is for reading 4 paragraphs, something like that. Exactly. O sea, vale, las podemos configurar, por ejemplo, yo puedo decir, las 4 se pueden configurar, son configurables por el usuario. Entonces, yo puedo decir, pues la que está más a la izquierda, la primera a la izquierda, quiero que me lea por frases. La que está más a la derecha, quiero que me lea por párrafos. Y la que está la segunda de la izquierda, yo que sé, quiero que lea por líneas. Podemos configurarlo como queramos. And it's always for reading, or we can do other things like, for example, open menus, or something, or not, or it's only for reading. The configuration. It is mainly for reading, but in the future we can assign, we can add more functions to assign to these keys. Yes. Bueno, dice que por ahora las 4 son para leer, se pueden configurar para decidir cómo queremos leer, por párrafos, por líneas, por frases, etcétera, pero que en el futuro a esas teclas se les podrán añadir nuevas funciones. Okay. So, and this is the first thing. Yeah. And that's the first thing, and then the keyboard, the QWERTY keyboard, can also be connected independently as a keyboard to your computer or your phone. So, over Bluetooth or USB, you can connect to your computer. You don't have to go through the voiceover menu. You will connect it just as a normal keyboard, and you can switch between different connected devices also. So like you can connect to your phone, and then you can connect to your computer, and you can switch back and forth. And for example, I can use the QWERTY keyboard for writing for writing in the iPhone or something like that. Instead of using the iPhone, right. I can write and read in the display. That's right. Vale, dice que también se puede, que el teclado QWERTY también se puede utilizar como teclado conectado al teléfono o al ordenador, y además se puede cambiar entre distintos dispositivos. And how many different how many different devices can we switch? You can switch between 5 different devices. Vale, entre 5. On Bluetooth and then 1 device on USB. En 5, vale, podemos cambiar y tener conectados a la vez 5 dispositivos y cambiar entre ellos 5 por Bluetooth y 2 for Wi-Fi, 2. 5 Bluetooth. No, sorry. 5 for Bluetooth, 1 for USB. Vale, 5 por Bluetooth y 1 por USB. So 1 for USB, I mean 1 or 1 or 2. I mean 1. I can connect only 1 with the cable, with USB, and 5 Bluetooth. That's correct. Vale. Puedo tenerlo conectado por cable a 1 solamente, a un dispositivo, y por Bluetooth a 5. Y puedo cambiar entre ellos. Y puedo cambiar. I can switch as well between 1 USB and another Bluetooth, for example. No? At the same time. Yes, exactly. Vale. Y también puedo cambiar entre un USB y un Bluetooth a la vez.
Okay. Yes. Right. And those are the main functions. Of course, it has the SD card slot also, and a normal one, has, a big one, a big full size, normal one. And it has a earphone jack, also a headphone jack, so that for the audio prompts, the audio output, if you wish, you can connect a headphone to get audio. Now, it does not have like speech synthesis and things like that right now, but it is something that perhaps in the future we will explore. But with the audio, what can we do with this audio? So we can... The audio is for tones, right? So for instance, if there is an error tone or a tone when you reach the end of the file or end of the line. Okay. Low battery. So it is mainly for indications. But dice que, but not for playing. So at the moment. Does not have a music player or exactly. Vale. Dice que por el momento el audio, dice que tiene también para auriculares y que el audio por ahora solamente se utiliza para tonos, por ejemplo, pues si un tono de error o un tono si llegamos al final del fichero, para indicaciones, pero que de momento no tiene sintetizador de voz, ni lector de música, ni para oír música, pero que en el futuro son cosas que se podrán explorar. Y que tiene al igual que la Orbit, una SD grande también. And this, this SD card is the internal, is the memory, like in Orbit. So just like in the Orbit, yes. Vale. All your files are stored on the SD card. Vale. And so this makes it very convenient. If you have to give it to somebody or send it for service, you can simply pull out the SD card and all your data remains with you. Vale, que realmente no tiene memoria interna, sino que está todo en los archivos y tal, y the software is in the SD as well, SD card. The software. I'm sorry, the software. The software is internal. The software is internal. Yeah. But only your data is stored on the SD card. But there is it hasn't an internal memory for data. Only for the... That's correct. Vale. Only for software there is internal memory. All the user data is stored on the SD card. Yes, but when we update the software, we have to put the files in the SD card. Yes, for software update, you have to put the file on the SD card, or you can do it from a PC also. Both methods are possible. Okay. Dice que es como en la Orbit, o sea, no tiene en sí una memoria interna de datos, sino que todo va en la tarjeta SD. Y la ventaja de esto es que si hay que arreglar el dispositivo o lo que sea, no perdemos los datos porque nos quedamos con la tarjeta SD y todos los datos van dentro de la tarjeta. Pero el software sí va en la memoria interna. Pero cuando queremos actualizar el software, la actualización sí que la tenemos que colocar en la tarjeta SD o se puede hacer también a través del ordenador. Yes. Okay. And it's very compact. It weighs about 1,000 for the 40 cell model. It weighs about 1,100 grams. And its size is about 30 centimeters by 19 centimeters by about 3 centimeters. Un momento. Vale, la de 40 pesa 1.100 gramos más o menos y es de grande 30, and what more? 30 centimeters left to right. Yes. And about 18 centimeters front to back. Vale. And about 3 centimeters in height. Vale. O sea, 3 de alta, la de 40, 3 centímetros de alta, de larga 30 y de profunda 18 centímetros. 18 centímetros. Yeah, okay. And 21, the 20, more or less. It's the same size, same size. Just wait. Yeah, no difference. But just wait, perhaps, because we have more. We have only 20 cells. So weight would be a little bit less, a little bit. Yes, weight is a little bit less. Yeah, weight is. I can tell you exactly. The weight is
about 870 grams. Vale, como 870 de pesos, la de 20, el peso son 870 gramos porque tiene 20 celdas menos y luego la profundidad y lo larga, pues eso es igual. Y el alto, claro, eso es igual. O sea, 30 por 18 por 3. Ok. And it has, both the models have the onboard Braille translation, tienen transcriptor Braille las dos. More than 70 languages. Todos los idiomas. Profiles are language profiles are the same. Are 4 profiles or profiles? Yes. Cuatro perfiles entre, vale, 4 perfiles de idiomas, pero puedes elegir entre 70 y pico idiomas. Y tiene también el transcriptor Braille. Perfect. Yeah. And prices. Yeah, the price of the 20 cell is $995. Vale, la de 20 son, $995. And the 41? The 40 will be $1,895. Vale, y la de 40 son $1,895. Yes, and is on sale, is on the market now, or when will be? Or it will start shipping in June. So before the end of June, we'll start shipping both the models. Vale, y los dos modelos empezarán a ya venderse a finales de junio de este año. So in a month, more or less. For summer, for holidays, for taking on holidays. Yeah. Pues para llevarlos para el verano, ya a finales de junio. Ok. Bueno, y esto fue todo sobre las nuevas Orbit Q20 y 40. Por ahora nos vamos a parar aquí. Como os digo, vamos a dividir la entrevista entre los diferentes productos. Vamos a hacer un podcast por cada producto para que no sea muy largo. Así que, espero que os haya gustado. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a la dirección de correo electrónico mariagarciagarmendia, todo junto, en minúsculas, sin guiones y puntos y sin nada. mariagarciagarmendia@gmail.com. Y la dirección de Orbit es, también podéis escribir para comentarios, sugerencias, cualquier cosa. Y también, si queréis, si no os apañáis con el inglés, yo puedo ayudaros a enviar las cosas a Orbit. No obstante, si vosotros podéis escribir en inglés, os recuerdo que la dirección de Orbit es sales, o sea, ventas en inglés, sales, para quien sales como yo salgo, tú sales, pues sales @orbitresearch.com. Así que podéis, pero si no os acordáis lo que sea, me podéis escribir a mí y yo os doy la dirección o os ayudo en lo que sea necesario. Por hoy lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este episodio, que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo podcast.